En marzo de 2023 se cumplen 3 años de un momento que cambió cada rincón del planeta, también la comarca de El Bierzo. Characterized as a pandemic. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país. Una pandemia que se llevó millones de vidas, que cambió muchos hábitos, que colapsó la economía, también en cada rincón del planeta y por supuesto en la comarca de El Bierzo. De la pandemia se dijo que saldríamos mejores. Se llegó a ver al ejército en las calles y a otra marea urbana, también organizada, la de la solidaridad. Encierros restrictivos, vacunaciones masivas y muchas consecuencias en la salud y psicológicas para la población. Mientras la pandemia por coronavirus ya hacía estragos en China o en Italia, El Bierzo conoció la llegada de esta pandemia entre finales de febrero y principios de marzo de 2020. Este hombre, camionero, ingresó en el hospital del Bierzo y tuvo que ser trasladado a León. Días antes había hecho un viaje a Italia, país ya azotado por la COVID-19. Y aunque la incertidumbre crecía, la vida era prácticamente normal en la comarca berciana. A principios de marzo de 2020, la actividad comercial o política o de celebraciones continuaba. En Ponferrada, por ejemplo, el 8 de marzo hubo una gran manifestación por el Día de la Mujer. Las autoridades sanitarias así lo hacían sentir en aquel momento a la población. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Pero justo y solo una semana después, el gobierno hacía este anuncio. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Así arrancaba una auténtica pesadilla para la salud pública. Así estaban las calles en Ponferrada y El Bierzo. La comunidad médica y científica vivió así esas primeras semanas. El año bisiesto, entonces yo creo que la sospecha se estableció el 29, ¿vale? Y sí, creo que el día que habíamos montado la comisión, directamente entre los servicios afectados, el comité de urgencia, pues fue efectivamente el 1 de marzo. El miedo se apoderó de la sociedad, incluso vimos desinfecciones masivas en los exteriores del Hospital del Bierzo. Evidentemente nosotros ya teníamos un poco, había cosas que sabían, cosas que no se sabían, todavía creo recordar que no estaba clara la transmisión asintomática, pero evidentemente lo que teníamos idea es que probablemente hubiese una transmisión latente, como un incendio subterráneo que no estaba saliendo a la luz, efectivamente. Al principio el protocolo de vigilancia se basaba mucho en directamente diagnosticar casos en viajeros. Por ejemplo, me acuerdo de ver en urgencias aquí a pacientes que venían de Italia, en el momento donde Italia estaba con una gran concentración de casos. Pero de alguna manera ya teníamos al bicho, por así decirlo, dentro y quizás no lo estuvimos detectando como se debiera. Poco más que supermercados y farmacias eran los lugares a los que se permitía a la población acudir. Los colegios también estaban cerrados, pero la comunidad médica coincidió con la política en su necesidad. No, bueno, a ver, sabíamos que era una cuestión necesaria, sí. Lo que quizás nos llamó mucho la atención es cómo se pudieron descontrolar las cosas de una forma tan repentina. Bueno, es que creo que todo el mundo, a ti te entrenan un poco para este tipo de enfermedades. Muchas veces pensamos en enfermedades muy complicadas como el ébola, como la pesadilla de un epidemiólogo, pero no es así. A veces las enfermedades más graves, de alguna manera, es más fácil de controlarlas. Enfermedades con parte de transmisión asintomática, más leve, que se contagian mucho y es difícil de alguna manera evitar que la gente, incluso enferma, siga diseminándolas, a veces son las que causan los mayores problemas. Y desde luego, pues bueno, tú ves eso en la literatura científica, lo que fue la gripe del 14, lo que fue tal, pero hasta que llega la ola, pues no lo vives de la misma manera y desde luego fue un tsunami. Los ingresos hospitalarios por COVID crecían, se ampliaban las camas UCI, se producían fallecimientos, una tensión creciente y un constante miedo al contagio entre guantes, mascarillas, lavados de manos y distancias entre seres humanos.
yo por mi vida sinceramente no pasé miedo, ¿no? Yo tenía claro qué tenía que hacer para protegerme, también es en parte por mi formación profesional, pero sí que es cierto que llegué a tener miedo por mis familiares, que, como muchos, ¿no? que pueden tener enfermedades de riesgo, y de hecho de alguna manera yo incluso le dije a mi madre pues, que bueno, una serie de medidas, que fuese a vivir con una hermana suya, etc. Y bueno, pues yo y mi mujer, que somos sanitarios, pues tomamos una serie de medidas extras, ¿no? Intentando no exponer a nuestros seres queridos, sabiendo que era más fácil que nosotros pudiésemos caer, obviamente. Los confinamientos concluyeron, la gente volvió a salir a la calle. La transmisión comunitaria decreció dramáticamente. Llegaba el buen tiempo, pero no acababa la pandemia. Regresaron las olas en el otoño y el invierno, con las mascarillas formando parte de nuestra vida diaria. Y también llegaron las primeras vacunas, el principio del fin de la pandemia. Lo que pasa es que las vacunas ayudaron ostensiblemente a controlar esto y a manejarlo de otra manera, ¿vale? El gran beneficio que han tenido la vacunación es la reducción de la gravedad de las enfermedades, la virulencia. A lo mejor el internista sigue teniendo muchos pacientes en planta, o el neumólogo sigue viendo muchos pacientes en planta, pero desde luego la carga que pesa sobre las UCI es mucho menor. Es mucho menor porque, a pesar de que ha habido más transmisión, por ejemplo las últimas olas, ¿vale? No acaban llegando a UCI, no eran cuadros tan graves, ¿no? Incluso el paciente que tiene que ingresar por una enfermedad grave en una planta de hospitalización acaba siendo también menos grave de lo que recibíamos antes. Desde luego han mejorado mucho el pronóstico de la enfermedad y han ayudado, por tanto, a relajar las medidas, porque ya no hay ese riesgo de colapso que existía en las primeras olas, porque es mucho más rara la enfermedad grave y la hospitalización. De hecho, así lo entendió la sociedad española en general, también en la comarca del Bierzo, con tasas de vacunación que superaban en primera y segunda fase el 95%. Se habilitaron espacios diferentes, centros de salud, el propio hospital, pabellones deportivos, todo para salvar la propia vida, la de los familiares y la del conjunto de la sociedad. La pandemia por coronavirus fue un shock en todos los sentidos, pero destaca especialmente en las tragedias humanas, en las familias, en la pérdida de seres queridos, personas mayores, jóvenes, sanitarios e incluso niños. Un dedo de fuego señala mi mancha, campanas de duelo a golpes de fraude. Este emotivo acto en el Parque del Plantío de Ponferrada quería recordar la memoria de aquellas personas que perdieron su vida en la primera y esperemos que última pandemia del siglo XXI. El COVID ha pasado de una u otra forma en nuestras vidas y por nuestro cuerpo, desde fallecimientos a ingresos en la UCI a asintomáticos. Un COVID fantasma, el post-COVID, que ha dejado secuelas de todo tipo en la población. Dentro de las patologías crónicas o las patologías secundarias al COVID, ¿no? Una de las que yo creo que está más clara es directamente el síndrome post-COVID. Se habla mucho de una serie de síntomas, de las fibrosis de estos pacientes, también de fiebres, de tal, pero en realidad yo creo que el gran elemento, en este caso de enfermos y no enfermos, ha sido las consecuencias a nivel psicológico. Yo creo que hay muchos trastornos de afectividad secundarios a estos 3 años que hemos vivido. Verdaderamente ha quemado mucha gente, ha sido muy importante la repercusión psicológica, y en profesionales también. ¿Y qué aprendizaje nos queda de lo vivido? De cómo proteger nuestra salud con algo tan básico como lavado de manos, con mascarillas. ¿Hemos aprendido algo? Lo hemos preguntado en la calle. Menos contacto, digamos, veías a cualquiera 2 besos, mamá, y ahora no. Lo que más me eso es el teletrabajo, me encanta teletrabajar. Parece como si la llevaras todavía en la cara y te echas la mano pensando que todavía la llevas. Aún ando con el líquido, depende de lo que sea, tal. La mascarilla, pues lo mismo. No me dejan ir donde los nietos, no mamá, no vengas, que por si acaso es gripe, no es COVID, pero bueno.
El futuro respecto a la salud pública es una incógnita, porque la globalización tiene dos caras. Nos conecta para lo positivo y también para lo menos bueno. Multifactorial, es una cuestión también de cambio climático, también se está hablando de mucha invasión de hábitats por parte de los humanos, donde antes no estábamos, de que pone de alguna manera, sale a la luz nichos virológicos que pueden causar que nuevas enfermedades puedan afectar al ser humano. Y luego hay sobre todo también que tener en cuenta la movilidad, ¿vale? Evidentemente el cólera nunca llegó a ser una epidemia hasta el barco de vapor, porque el barco de vapor permitió que la gente llegase en periodo infectivo a otros lugares. Y aquí pasa un poco lo mismo. Uno puede coger ahora un avión y pasar del Tíbet en menos de un día a Madrid. Entonces, de alguna manera, enfermedades que antes era imposible que se diseminasen porque eran enfermedades graves que limitaban mucho su diseminación, la gente estaba enferma, no podía viajar, ahora mismo te vienen infectados y desarrollan el cuadro aquí, por tanto es posible que se establezcan cadenas de transmisión autóctonas fácilmente. Entonces, esa es una gran amenaza, ¿no? Tenemos un poco esa parte, también es verdad, climática, de invasión de hábitats, de nuevos patógenos entrando en contacto con humanos, pero también hay que ligarlo a lo otro. Siempre ha sido igual, pero no todo el mundo lo recordaba. La salud pública está en manos de todos.